Después de la clase de natación, mi estudiante de 7 años tomó un antihistamínico y preguntó, ¿cuánto tiempo puedes aguantar la respiración bajo el agua? Sonreí. Tal vez unos 120 segundos. ¿Por qué? Bueno, yo puedo 3 minutos porque papá y yo jugamos a las sirenas todas las noches. Alcé una ceja. ¿Y cómo va ese juego normalmente? Cuando son las 8:30, entramos al agua especial. No se permite moverse, incluso cuando vienen los destellos. ¿Los destellos? Sí, vienen después de que cuentas hasta 100 bajo el agua. Mi hermano Diego era el mejor consiguiendo destellos. Una vez consiguió tantos que papá tuvo que llamar una ambulancia. Bostezó. Pero eso fue antes de que se mudara a casa de la abuela. Excepto que la abuela murió el año pasado, así que no sé dónde está realmente Diego. Fue entonces cuando noté las marcas de corrector en sus hombros. Moretones amarillo-verdes se mostraban debajo. 3 minutos es mucho tiempo para aguantar la respiración. Mantuve mi voz calmada mientras revisaba mi teléfono. Su madre ya llevaba 20 minutos de retraso. No si practicas todas las noches. Papá tiene un cronómetro especial solo para el tiempo de sirenas. Lucía se frotó los ojos y más corrector se corrió, revelando huellas dactilares moradas. La semana pasada hice 3 minutos y 17 segundos. Ese es mi récord. Eso es impresionante. Toda la piscina ahora estaba completamente vacía. ¿Qué pasa si sales temprano? Eso es perder. Los perdedores no desayunan. Lo dijo como un hecho, como si estuviera explicando reglas de juego. Cruzó las piernas y su pantalón deportivo se subió, revelando moretones circulares profundos alrededor de ambos tobillos, marcas de cuerda. Paula solo aguanta 40 segundos porque tiene 5 años y es débil, así que no ha desayunado en 4 días. Se me revolvió el estómago. Paula es tu hermana. Sí, llora demasiado durante la práctica, así que ahora tiene que hacerlo 2 veces, mañana y noche. Lucía se movió y su pulsera de natación se subió. Debajo había una pulsera de hospital descolorida. Papá dice que llorar significa que no te estás esforzando lo suficiente. Toqué gentilmente la pulsera del hospital. ¿De qué es esto? Oh, eso es de cuando dormí demasiado tiempo en la bañera. La torció alrededor de su pequeña muñeca. El doctor preguntó, pero papá explicó que los doctores no entienden el entrenamiento de sirenas. El antihistamínico la estaba poniendo más somnolienta. Traté de mandar un mensaje a la consejera escolar, pero la respuesta automática llegó inmediatamente. Oficina cerrada después de las 17:00. ¿Mamá también juega a las sirenas? No. Ve televisión súper fuerte durante el tiempo de práctica. Las palabras de Lucía comenzaron a arrastrarse. Revisé mis contactos buscando a alguien que pudiera ayudar. Todas las maestras se habían ido a casa. Mi papá es el mejor. Lucía sonrió somnolientamente. Nos da medicina para ayudarnos a quedarnos bajo el agua todas las noches, dijo. La mayoría de los papás no hacen eso. Lucía, ¿alguien más las ha visto jugar a las sirenas? No, tonta. Solo papá y la cámara. Se rascó donde más corrector se estaba despegando, revelando moretones amarillo-verdes en su brazo. Nos graba con la cámara a prueba de agua. Dice que es para su carpeta especial para mostrar a otros papás cómo entrenar sirenas. 40 minutos de retraso. Papá era un soldado naval. Sus ojos apenas estaban abiertos ahora. Puede aguantar la respiración por 5 minutos completos. Nos lo mostró una vez, pero mamá salió corriendo y vomitó, así que ya no demuestra. ¿Qué le pasó a Diego antes de mudarse con tu abuela? Era muy bueno. Su récord fueron 3 minutos y 47 segundos. Bostezó. Pero entonces respiró el agua y arruinó todo. Papá estaba decepcionado porque Diego estaba tan cerca de convertirse en un verdadero tritón. ¿Qué? Eso es cuando te transformas. Cuando te conviertes en una verdadera sirena para siempre jamás. Papá dijo, si no logro 4 minutos esta noche, tendré que ir a vivir con la abuela también. De repente, sus ojos se llenaron de luz. Por eso esta noche es especial, dijo. Si logro 4 minutos, me crecerá una cola y nunca tendré que subir por aire otra vez. La llevé adentro por comida, y tan pronto como se distrajo, marqué 112. Necesito policía y servicios de protección infantil en el centro acuático inmediatamente. Una niña acaba de revelar abuso sistemático de ahogamiento. Dije rápidamente la dirección mientras observaba la entrada del estacionamiento. Paula está en casa sola ahora, Lucía de repente recordó. Está esperando en el baño. Papá la hace sentarse ahí hasta que regresemos para la práctica. ¿Qué pasa si no logro 4 minutos? Preguntó Lucía somnolientamente. ¿Tendré que irme también? Un Corolla gris finalmente entró al estacionamiento vacío. Me puse frente a Lucía. Su madre me vio en el teléfono y su cara cambió. Sabía exactamente por qué estaba llamando. ¿Es mamá? Lucía trató de pararse, pero se tambaleó. No puedo llegar tarde a la práctica. Esta noche es la noche en que me convierto en una verdadera sirena. La madre salió del carro, pero se detuvo en seco cuando vio las luces parpadeantes entrando al estacionamiento detrás de ella.
2 patrullas llegaron con las luces encendidas, pero sin sirenas. Su cara cambió de confundida a enojada en unos 2 segundos. Comenzó a gritar que todo era un gran malentendido sobre clases de natación, mientras sus manos temblaban mientras buscaba en su bolso por el teléfono. Mantuve mi mano en el hombro de Lucía, mientras observaba a su madre tratando de llamar a alguien. Los oficiales salieron de sus carros y se acercaron a nosotros. Uno de ellos se agachó al nivel de Lucía mientras su compañero se dirigió hacia su madre. La madre siguió diciendo que esto era solo práctica de natación y que yo no entendía los métodos de entrenamiento de su familia. Lucía miró al oficial que le estaba hablando y preguntó si estaba en problemas por no lograr 4 minutos todavía. Le dije que no había hecho nada malo y le apreté el hombro suavemente. El oficial le preguntó a Lucía sobre las marcas en sus tobillos que se veían bajo su pantalón deportivo. Tiró la tela orgullosamente y explicó cómo papá usa cuerdas especiales para ayudarla a quedarse bajo el agua durante la práctica. La cara del oficial se puso blanca mientras escribía esto en su libreta. Le hizo más preguntas sobre las cuerdas y ella le dijo que a veces van alrededor de sus tobillos y muñecas para evitar que flote demasiado temprano. La madre comenzó a hablar más fuerte diciendo que estábamos tergiversando todo lo que decía Lucía. Una ambulancia llegó y 2 paramédicos salieron con su equipo. La cara de Lucía se iluminó y les preguntó si estaban ahí para ayudarla a convertirse en una sirena real. El paramédico masculino se arrodilló y le dijo gentilmente que solo se estaban asegurando de que estuviera saludable. Lo vi mirar a su compañero con ojos preocupados. La paramédico femenina comenzó a revisar los signos vitales de Lucía mientras ella seguía hablando sobre cómo esa noche se suponía que fuera especial. La madre trató de pasar al oficial para llegar a Lucía, pero él bloqueó su camino. Comenzó a gritar que me demandaría por secuestro y que siempre había tenido algo en contra de su familia porque Lucía era la mejor nadadora de mi clase. El oficial le dijo que se calmara, pero siguió gritando sobre abogados y demandas. El detective Lee llegó en un carro sin marcas y se acercó a mí. Le mostré mi teléfono donde había tomado fotos de los moretones de Lucía antes de que el corrector se hubiera quitado completamente. Miró cada foto cuidadosamente y preguntó si había visto otras señales de abuso en mis clases. Le conté sobre el agotamiento constante de Lucía y cómo se había quedado dormida en la piscina 2 veces este mes. Escribió todo, y me pidió que le enviara las fotos por correo inmediatamente. Mientras hablábamos, llamó a la central y les dijo que enviaran unidades a revisar a Paula en la casa de la familia inmediatamente. Les dio la dirección de la licencia de conducir de la madre. Lucía siguió preguntando cuándo podía ir a casa para la práctica, y yo tenía que seguir diciéndole que solo nos estábamos asegurando de que estuviera segura. Los paramédicos dijeron que necesitaban llevar a Lucía al hospital para un examen completo. Se subió a la ambulancia, todavía hablando sobre hacer crecer su cola esa noche. Unos 20 minutos después, otro carro de policía llegó y un oficial salió cargando a una niña pequeña. Paula estaba completamente silenciosa mientras la llevaron pasando por nosotros. No miraba a nadie y mantenía sus ojos en el suelo. Cuando la subieron a una segunda ambulancia, vi los mismos moretones circulares alrededor de sus pequeñas muñecas que Lucía tenía en los tobillos. Las marcas de cuerda eran profundas y moradas. El oficial que la encontró le dijo al detective Lee que había estado sentada en una bañera vacía, completamente vestida, solo esperando. No había dicho una sola palabra desde que la encontraron. En el hospital, encontré un rincón tranquilo y llamé al celular de Amara Espinosa. Fue al buzón de voz, así que dejé un mensaje detallado sobre todo lo que había pasado. Le conté sobre la práctica de ahogamiento y las marcas de cuerda y cómo ambas niñas estaban en el hospital ahora. Sabía que querría reunir al equipo de crisis de la escuela lo primero por la mañana. La sala de emergencias estaba ocupada, pero llevaron a Lucía y Paula directamente a salas de examen. Esperé en el pasillo mientras el doctor examinaba a Lucía primero. Salió después de unos 30 minutos con una expresión sombría en su cara. Le dijo al detective Lee que había encontrado evidencia clara de incidentes repetidos de casi ahogamiento en ambas niñas. Había fluido en sus pulmones que no debería estar ahí. Ordenó radiografías de cuerpo completo para ambas para verificar huesos rotos de lo que el padre llamaba entrenamiento. La madre estaba en la sala de espera con un oficial observándola. Siguió tratando de llamar a su esposo, pero él no respondía. Había cambiado de enojada a llorando y de vuelta a enojada otra vez. Cada pocos minutos gritaba que todo era mi culpa y que sus niñas estaban bien. El oficial solo se quedaba ahí observándola sin decir nada. El detective Lee me pidió que escribiera todo lo que Lucía me había dicho palabra por palabra mientras todavía estaba fresco en mi mente. Me senté en la cafetería del hospital con un bloc de notas y escribí cada detalle sobre los destellos y los 4 minutos y cómo Diego se fue a vivir con la abuela que ya estaba muerta. Cerca de medianoche, una mujer en un traje gris entró a la cafetería y se presentó como Kirsten Finch, de Servicios de Protección Infantil.
Se sentó frente a mí con un bloc grueso y comenzó a hacer preguntas sobre todo lo que Lucía me había dicho. Repasé todo otra vez, los destellos y los 4 minutos, y cómo Diego supuestamente estaba en casa de la abuela, aunque la abuela estaba muerta. Escribió cada palabra y preguntó si estaría dispuesta a testificar si esto iba a la corte. Le dije que absolutamente. A través de las ventanas de la cafetería, podía ver a la madre de Lucía en la sala de espera tratando de pasar a un guardia de seguridad. Estaba llorando 1 minuto, luego gritando sobre abogados al siguiente, pero nunca la vi hacer llamadas reales. El guardia solo se quedó ahí bloqueando su camino mientras ella siguió exigiendo ver a sus hijas. Kirsten me dijo que habían puesto una orden de emergencia, previniendo cualquier contacto hasta que la investigación estuviera completa. Alrededor de la 1:00 de la madrugada, el doctor vino a buscarnos con el reporte toxicológico de Lucía. Su cara estaba sombría mientras explicaba que habían encontrado altos niveles de antihistamínico en su sistema, mucho más de lo que cualquier niño debería tener. Dijo que era un milagro que nunca se hubiera ahogado con tanto sedante, haciéndola somnolienta bajo el agua. El detective Lee apareció unos minutos después con papeles. Había conseguido que un juez firmara una orden de allanamiento para la casa y electrónicos de la familia, basado en la revelación de Lucía sobre la cámara. El juez la había firmado inmediatamente cuando escuchó sobre el ahogamiento sistemático. Me quedé en el área de espera del hospital hasta las 13:00 de la madrugada, queriendo estar ahí cuando Lucía despertara. Pidió por su papá 3 veces, y cada vez tuve que decirle que no venía ahora mismo. Siguió diciendo que necesitaba llegar a casa para la práctica o nunca se convertiría en una sirena real. Las enfermeras tuvieron que darle más medicina para ayudarla a dormir. Mi teléfono sonó a las 6:30 de la mañana siguiente. Era el director llamando para ofrecer apoyo, pero también advirtiéndome que tuviera cuidado de no publicar nada en redes sociales. El distrito escolar quería controlar la narrativa para proteger a los otros estudiantes de escuchar detalles aterradores. Le dije que no había publicado nada y no planeaba hacerlo. Dijo que Recursos Humanos se pondría en contacto sobre licencia pagada mientras lidiaba con ser testigo. El detective Lee llamó 1 hora después para decirme lo que habían encontrado en la casa. La cámara a prueba de agua tenía cientos de videos que databan de 3 años atrás. También había una laptop con archivos encriptados en los que su equipo técnico estaba trabajando. Dijo que los videos solos eran suficientes para meter al padre por mucho tiempo. Paula finalmente comenzó a hablar con la entrevistadora forense esa tarde. Les mostró con su muñeca cómo papá sostenía su cabeza bajo el agua cuando lloraba. Empujó la cara de la muñeca hacia abajo en una taza de agua y contó hasta 10 antes de subirla. La entrevistadora preguntó si eso le pasaba a ella también, y Paula solo asintió. Dijo que papá le dijo que llorar significaba que era débil, y las sirenas débiles no comen. Más tarde ese día, la trabajadora social del hospital encontró algo en sus archivos. Lucía había sido tratada por ahogamiento accidental 6 meses atrás. El padre lo había explicado como que se quedó dormida en la bañera, y de alguna manera nadie lo había cuestionado más. La nota decía que Lucía había estado inconsciente cuando la trajeron, pero el padre insistió que fue solo un accidente durante la hora del baño. No se programaron citas de seguimiento. Amara finalmente me devolvió la llamada esa noche, su voz temblando. Estaba devastada de haber perdido todas las señales. Aunque Lucía nunca le había dicho nada directamente, siguió diciendo que debería haber sabido que algo estaba mal con lo cansada que Lucía siempre estaba. Acordamos trabajar juntas para apoyar a Lucía cuando eventualmente regresara a la escuela. Dijo que ya había comenzado a reunir recursos para los otros maestros sobre reconocer señales de abuso. Todo el tiempo que hablamos, siguió pensando en esos videos en la cámara y lo que significaban 3 años de grabaciones. ¿Cuántas veces habían mantenido a esas niñas bajo el agua mientras su madre subía el volumen del televisor? ¿Cuántas veces habían contado hasta 100 esperando destellos que realmente eran solo sus cerebros empezando a apagarse por falta de oxígeno? El detective Lee me dijo después que el equipo forense estaba revisando cada video para documentar el patrón de abuso. Dijo que algunos de los primeros mostraban al hermano Diego haciendo el entrenamiento también. En un video de hace 2 años, el cuerpo de Diego se puso completamente flácido, después de estar bajo el agua por casi 4 minutos. El sello de tiempo coincidía con cuando los padres decían que se fue a vivir con la abuela. El detective dijo que ahora lo estaban tratando como un posible homicidio. Lucía despertó otra vez cerca de la hora de la cena y preguntó si había perdido su transformación. Le dije que no había práctica esa noche, o ninguna noche, y comenzó a llorar. Dijo que papá estaría tan decepcionado de que no pudiera hacer 4 minutos. La enfermera tuvo que explicar que su papá no regresaría y que ahora estaba segura. Lucía no entendía qué significaba segura en este contexto. Siguió preguntando quién la ayudaría a convertirse en sirena si papá no estaba ahí.
Tomó 3 días más antes de que dejara de preguntar sobre el tiempo de práctica. La enfermera forense llegó esa cuarta mañana con una cámara y cinta métrica. Su nombre era Hale Lima Ray, y se movió alrededor del pequeño cuerpo de Lucía con manos cuidadosas, fotografiando cada marca y moretón mientras Lucía dormía. Encontró 23 sitios diferentes de lesiones en total. Algunos eran frescos, morado oscuro y azul de esa semana, pero otros se habían vuelto amarillos y verdes de semanas o incluso meses atrás. Las quemaduras de cuerda alrededor de sus tobillos tenían capas, cicatrices viejas bajo heridas nuevas, mostrando que esto había estado pasando por mucho tiempo. Midió cada moretón con una regla y escribió los tamaños en su libreta. Las marcas de huellas digitales en los brazos de Lucía coincidían perfectamente con el tamaño de mano de un hombre adulto. Hale Lima tomó fotos desde cada ángulo y me hizo sostener una luz especial que mostraba moretones bajo la piel que aún no eran visibles. Encontró fracturas viejas en las costillas de Lucía que habían sanado mal y marcas en su cuero cabelludo donde el cabello había sido arrancado. El examen de Paula fue aún peor porque era más pequeña y las lesiones se mostraban más. Mientras Hale trabajaba, el detective Lee me llamó con noticias sobre el padre. Había estado investigando archivos militares toda la mañana y descubrió la verdad. El padre solo había estado en la Marina por 2 años antes de ser expulsado por algo llamado falla en adaptarse. Nunca fue un soldado naval, nunca pasó por entrenamiento especial, nunca aprendió técnicas reales de contención de respiración. Toda su historia estaba inventada. Los papeles de baja mostraban problemas de salud mental y problemas siguiendo órdenes. El detective Lee dijo que esto cambiaba todo porque ahora podían probar que el padre sabía que les estaba mintiendo a sus hijos sobre que el entrenamiento fuera real. La entrevista de la madre pasó esa misma tarde en un cuarto pequeño en la estación de policía. Observé a través de una ventana, mientras se sentaba ahí llorando y diciendo que pensó que era solo práctica estricta de natación. El detective empujó las fotos de las marcas de cuerda por la mesa y le pidió que explicara esas. Se derrumbó y admitió que sabía que algo estaba mal, pero había subido el volumen del televisor muy fuerte durante el tiempo de práctica para no tener que escuchar a las niñas llorando y gritando. Dijo que su esposo le dijo que era por su propio bien, que necesitaban ser fuertes, y ella quiso creerle. Siguió diciendo que nunca pensó que realmente las lastimaría, pero luego admitió que había visto los moretones y solo les puso maquillaje para que nadie hiciera preguntas. El detective preguntó sobre Diego, y se quedó completamente callada por casi 5 minutos, antes de decir que había tenido un accidente durante la práctica. Para esa noche, ambas niñas estaban siendo trasladadas a un hogar de acogida de emergencia. La familia había tratado con casos de trauma antes y sabía cómo manejar niños que habían pasado por cosas malas. Lucía no entendió lo que estaba pasando al principio. Cuando la trabajadora social explicó que no regresaría a casa, lloró por 2 horas seguidas, solo sollozando y pidiendo a su papá una y otra vez. Siguió diciendo que había sido mala, que lo intentaría más, que haría 4 minutos si solo la dejaran ir a casa. La mamá de acogida la sostuvo mientras gritaba y se agitaba, y tomó 3 personas para meterla al carro. Paula se quedó silenciosa y no miraba a nadie. Solo miró al piso y las dejó cargarla. Mi teléfono vibró cerca de medianoche con un mensaje de un número que no reconocí. Decía que había destruido una buena familia y que iba a pagar por lo que había hecho. Me llamó nombres y dijo que no entendía cómo funcionan las familias, que era solo una maestra de natación estúpida que debería ocuparse de sus propios asuntos. Le tomé una captura de pantalla y se la envié al detective Lee inmediatamente. Rastreó el número en 1 hora y descubrió que venía del hermano del padre. El detective Lee manejó a la casa del hermano esa noche y le advirtió sobre cargos de intimidación de testigos. El hermano trató de actuar duro, pero se echó para atrás cuando Lee le explicó que podía ir a la cárcel solo por enviar ese mensaje. 2 días después, el equipo técnico finalmente descifró los archivos encriptados en la laptop del padre. Lo que encontraron enfermó a todos. Era parte de un foro en línea donde padres compartían videos de sus hijos siendo entrenados para aguantar la respiración bajo el agua. Había 12 familias diferentes publicando videos comparando tiempos, dándose consejos unos a otros sobre cómo hacer que los niños se quedaran bajo más tiempo. El padre había publicado docenas de videos de Lucía y Paula, más unos viejos de Diego de hace 2 años. El foro tenía clasificaciones de qué niños duraban más y consejos para usar medicina para hacerlos somnolientos. Algunos padres estaban usando amarres de plástico en lugar de cuerdas. Otros hablaban sobre llenar bañeras con agua helada para hacer que los niños entraran menos en pánico. El FBI se involucró inmediatamente porque el foro cruzaba líneas estatales. La primera sesión de terapia de Lucía fue 3 días después de llegar al hogar de acogida. La terapeuta vino a la casa porque Lucía tenía demasiado miedo para salir.
Trajo crayones y papel, y solo se sentó en el piso mientras Lucía dibujaba. Por toda la hora, Lucía solo dibujó imágenes de sirenas con colas largas nadando bajo el agua. Dibujó a su familia como sirenas, incluso a Diego con una cola dorada especial. La terapeuta me dijo después que Lucía no estaba lista para procesar lo que había pasado todavía. Necesitaba sentirse segura primero, entender que nadie la iba a lastimar más. Dijo que podía tomar meses o incluso años antes de que Lucía pudiera hablar sobre el entrenamiento sin derrumbarse. El padre fue arrestado en la casa de su hermano la mañana siguiente. Se había estado escondiendo ahí con otra laptop, tratando de borrar más archivos. Cuando la policía tumbó la puerta, lo encontraron en el sótano destruyendo discos duros con un martillo. Luchó contra los oficiales y tuvo que ser tacleado y esposado. Lo acusaron de abuso infantil agravado y el juez estableció la fianza en 500.000 euros. Su hermano no pudo pagarla, así que se quedó en la cárcel. Tuve que ir a una reunión la semana siguiente con Kirsten de Servicios de Protección Infantil, el detective Lee y el fiscal para hablar sobre ser testigo. Explicaron que casos como este toman para siempre, tal vez meses o incluso años antes del juicio. Necesitarían que testificara sobre lo que Lucía me dijo esa noche en la piscina, y tendría que contar la historia múltiples veces a diferentes personas. El fiscal dijo que la defensa trataría de hacerme ver mal, decir que entendí mal o inventé cosas, pero la evidencia era tan fuerte que no importaría. Mientras tanto, Paula comenzó a tener terrores nocturnos en el hogar de acogida. Se despertaba gritando sobre agua y destellos, agitándose en la cama como si se estuviera ahogando. La mamá de acogida tuvo que sacar todos los juguetes de baño de la casa porque incluso verlos hacía que Paula entrara en pánico y llorara. No podía tomar baños para nada. Solo duchas rápidas con la puerta abierta y alguien parado justo afuera, hablándole todo el tiempo. La escuela me llamó para una gran reunión el lunes siguiente, donde trajeron a todos los maestros y personal para hablar sobre lo que pasó con Lucía. El director se paró al frente del cuarto, explicando nuevas reglas sobre cómo detectar niños que podrían estar siendo lastimados en casa. 3 maestros levantaron las manos y dijeron que habían notado a Lucía quedándose dormida en clase o llegando con moretones, pero no sabían qué hacer al respecto. La consejera, Amara, se veía enferma cuando admitió que Lucía una vez dibujó una imagen de sí misma bajo el agua con burbujas saliendo de su boca, pero pensó que era solo imaginación. Hicieron que todos firmaran papeles diciendo que entendían que tenían que reportar cosas así de ahora en adelante. El detective Lee me llamó esa tarde mientras estaba limpiando los filtros de la piscina y me dijo que estaban investigando lo que realmente le pasó a Diego. Dijo que habían enviado solicitudes al pueblo donde vivía la abuela para obtener archivos de muerte y archivos de hospital de hace 2 años. Su voz se puso callada cuando dijo que pensaban que Diego podría haberse ahogado durante una de esas sesiones de entrenamiento y los padres inventaron la historia sobre él yéndose a vivir con la abuela. Tuve que sentarme en las gradas porque mis piernas se sintieron débiles pensando en ese pequeño niño. Kirsten me llamó más tarde esa semana con una actualización sobre Lucía en el hogar de acogida. Dijo que Lucía siguió preguntando a su mamá de acogida cuándo podía regresar a practicar para convertirse en sirena. Cuando la mamá de acogida explicó que no habría más práctica, Lucía se confundió y comenzó a llorar, preguntando cómo volvería a ver a Diego si no se transformaba. La mamá de acogida tuvo que sostenerla por 1 hora mientras sollozaba sobre extrañar a su hermano y no entender por qué no podía terminar su entrenamiento. Mientras tanto, la madre fue acusada de poner en peligro a menores y negligencia, pero el juez la dejó salir sin tener que pagar fianza siempre que prometiera aparecer en la corte. Le dieron un papel diciendo que no podía ver o hablar con Lucía o Paula hasta que la investigación terminara. La vi en el supermercado unos días después, y se volteó y caminó hacia el otro lado cuando me vio. Regresé al trabajo la semana siguiente, pero todo se sintió diferente. Durante mi clase de natación del martes, un niño de 6 años fue bajo el agua para agarrar un juguete de la piscina, y conté automáticamente en mi cabeza. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Mi pecho se puso tenso, y tuve que recordarme que esto era normal. Esto era seguro. Esto era solo un juego. Pero observé a ese niño como un halcón hasta que salió riendo con el juguete en su mano. Cada vez que cualquier niño iba bajo el agua, sentía todo mi cuerpo tensarse y tenía que forzarme a no saltar tras ellos. Los otros instructores notaron que estaba siendo rara, pero no podía explicar por qué seguía contando segundos en mi cabeza. El detective Lee me llamó otra vez el jueves con noticias que me hicieron vomitar en el baño de la piscina. El equipo técnico encontró un archivo de video en la computadora del padre, etiquetado como graduación de Diego de hace 2 años. El video mostraba a un niño pequeño siendo sostenido bajo el agua en una bañera, mientras el padre contaba en su cronómetro. 4 minutos y 12 segundos antes de que el niño se pusiera completamente flácido.
El sello de tiempo coincidía con cuando Diego supuestamente se mudó a casa de la abuela. Ahora lo estaban tratando como homicidio. Kirsten me dio actualizaciones sobre Lucía adaptándose al hogar de acogida. Dijo que Lucía estaba empezando a confiar en sus padres de acogida un poco, especialmente después de que la dejaran tomar duchas rápidas en lugar de baños. La mamá de acogida se sentaba fuera de la puerta del baño y le hablaba sobre caricaturas y juguetes mientras Lucía se lavaba el cabello lo más rápido que podía. Lucía todavía preguntaba sobre convertirse en sirena a veces, pero no tanto como antes. Había comenzado a colorear imágenes de niños normales jugando en lugar de solo sirenas bajo el agua. El abogado del padre presentó algunos papeles pidiendo una evaluación psiquiátrica, alegando que su cliente tenía TEPT de estar en el ejército. El fiscal me llamó para explicar que ya habían verificado y el padre nunca estuvo en situaciones de combate. Lo expulsaron de la Marina después de 2 años por problemas psicológicos. Algo sobre fallar evaluaciones de salud mental. El abogado estaba tratando de hacer excusas, pero la evidencia era muy fuerte. El detective Lee me dijo que el FBI estaba tomando partes del caso porque habían encontrado familias del foro en línea en 3 estados diferentes. Agentes federales vinieron al pueblo y tomaron toda la evidencia digital para construir un caso más grande contra todos los involucrados. Otras 12 familias estaban haciendo lo mismo a sus hijos, siguiendo instrucciones del foro sobre cómo entrenarlos para aguantar la respiración más tiempo. Algunos padres en California, algunos en Texas, algunos en Florida. Todos grabando videos y compartiendo consejos sobre usar medicina para hacer a los niños somnolientos. Paula comenzó a trabajar con una terapeuta especial que venía al hogar de acogida 2 veces por semana. La terapeuta trajo muñecas y juguetes para ayudar a Paula a mostrar lo que pasó, ya que todavía no hablaba mucho. Durante una sesión, Paula tomó la muñeca de niño y empujó su cabeza en un tazón de agua, sosteniéndola ahí mientras contaba en sus dedos. Luego hizo que la muñeca dejara de moverse y dijo, «Ya terminé», con esta voz pequeña que les rompió el corazón a todos. La terapeuta tuvo que salir del cuarto a llorar después de esa sesión. 3 semanas después, el fiscal me llamó sobre la audiencia de declaración de culpabilidad de la madre, y manejé temprano al juzgado para conseguir un lugar de estacionamiento. La madre se sentó en la mesa de la defensa en un traje gris que parecía prestado, y siguió tirando del cuello como si la estuviera ahorcando. Cuando el juez preguntó cómo se declaraba a los cargos reducidos de poner en peligro a menores, dijo culpable. Tan bajo que tuvieron que preguntarle 2 veces. El fiscal se levantó y explicó el trato donde obtendría libertad condicional si testificaba contra su esposo sobre lo que realmente pasó en esa casa. Tuvo que describir cómo sabía sobre las sesiones en la bañera y cómo había subido el volumen del televisor para ahogar a las niñas llorando y suplicando. Su abogado siguió tocando su brazo para recordarle que hablara más fuerte cuando admitió que vio las marcas de cuerda, pero nunca llamó a nadie. El juez aceptó la declaración y programó su testimonio para la audiencia preliminar del padre en 2 semanas. La vi caminar con su abogado y se veía más pequeña de lo que recordaba de esa noche en la piscina. La audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba y pasé la noche anterior repasando mis notas de esa noche con Lucía. El juzgado estaba lleno de reporteros, ya que el caso había hecho noticias nacionales después de que el FBI encontrara a esas otras familias. Me senté en la silla de testigos por casi 3 horas, describiendo cada detalle de lo que Lucía me dijo sobre el juego de sirenas y los destellos, y cómo Diego consiguió tantos destellos que papá tuvo que llamar una ambulancia. El abogado de la defensa siguió interrumpiendo para sugerir que tal vez entendí mal la imaginación de una niña, o que los niños inventan historias todo el tiempo. Pero entonces el fiscal mostró las fotos que tomé de los moretones de Lucía antes de que el corrector se quitara y reprodujo la llamada al 112, donde reporté abuso sistemático de ahogamiento. El abogado de la defensa preguntó si tenía algún entrenamiento en psicología infantil, y dije que no, pero sé cómo se ven las marcas de cuerda. Trató de hacer parecer que entrené a Lucía, pero el fiscal tenía las grabaciones de seguridad de la piscina que mostraban toda nuestra conversación. Se podía ver a Lucía demostrando cómo aguantaba la respiración y contando en sus dedos y señalando sus moretones. El juez decidió que había suficiente evidencia para un juicio completo y negó la fianza otra vez cuando la defensa preguntó. Mientras tanto, Lucía había comenzado 1er grado en una nueva escuela a 20 minutos de su hogar de acogida, para que nadie supiera su historia. Kirsten me dijo que la maestra recibió una sesión informativa completa sobre el trauma de Lucía, y elaboraron un plan de seguridad por si se activaba por actividades de agua o discusiones de natación. Pusieron su escritorio cerca de la puerta para que pudiera salir rápidamente si necesitaba, y le dieron un pase especial para ver al consejero en cualquier momento. La escuela no tenía piscina, lo cual los padres de acogida específicamente pidieron. Cerca de un mes después del año escolar, el detective Lee llamó con noticias que me enfermaron.
El equipo de investigación finalmente había obtenido archivos del pueblo donde vivía la abuela y confirmaron lo que todos sospechábamos. Diego murió hace 2 años por ahogamiento en la bañera durante lo que el padre llamó un accidente. El certificado de muerte original decía ahogamiento accidental, pero con toda la nueva evidencia, incluyendo ese archivo de video, encontraron que el caso fue reabierto como homicidio. El médico forense estaba revisando los resultados de la autopsia para ver si había señales de fuerza que se perdieron la primera vez. Paula también estaba progresando. Según su mamá de acogida, que me llamaba con actualizaciones a veces, había comenzado a hablar en oraciones completas otra vez, aunque todavía no se acercaba a agua, incluyendo el fregadero de la cocina. Los padres de acogida le compraron pinturas de dedos y materiales de arte para que pudiera expresarse sin palabras cuando necesitara. Pintó imágenes de peces y agua, pero siempre coloreó el agua de negro. Un día, pintó a toda su familia, incluyendo a Diego como un ángel, lo cual su mamá de acogida enmarcó y colgó en su cuarto. La oficina del fiscal me envió una carta diciendo que al padre le habían ofrecido un trato de 15 años en prisión si admitía el abuso. Su abogado regresó, diciendo que lo rechazó completamente, e insistió que el entrenamiento era legítimo y basado en técnicas militares. El abogado presentó papeles solicitando una evaluación de competencia, alegando que su cliente no podía entender los cargos contra él. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica por 2 doctores diferentes para determinar si era competente para el juicio. Durante todo esto, Lucía tuvo un gran avance en terapia del que Kirsten me llamó para contarme. La terapeuta había estado trabajando con ella por meses usando terapia de juego, y un día, Lucía de repente dejó de jugar con las muñecas sirenas y dijo que no eran reales. Le preguntó a la terapeuta si papá había mentido sobre la transformación, y cuando la terapeuta gentilmente dijo que sí, Lucía lloró por más de 1 hora. Siguió preguntando por qué papá mentiría, y diciendo que extrañaba a Diego y quería verlo otra vez. La terapeuta dijo que era dolor saludable finalmente saliendo después de meses de confusión. La familia de acogida había estado cuidando a ambas niñas por 3 meses para entonces y presentó papeles para comenzar procedimientos de adopción. Los derechos de los padres biológicos iban a ser terminados, ya que la reunificación era imposible con un padre yendo a prisión y el otro en libertad condicional, sin derechos de custodia. Las niñas habían comenzado a llamar a sus padres de acogida por sus primeros nombres en lugar de señor y señora, lo cual fue un gran paso en la unión. Comencé a ir a un grupo de apoyo para trauma secundario que la oficina del fiscal recomendó para testigos en casos de abuso. La facilitadora era una trabajadora social jubilada que había visto cientos de estos casos, y siguió recordándonos que salvar niños no significaba que teníamos que cargar su dolor para siempre. Hicimos ejercicios de respiración y hablamos sobre cómo separar nuestra identidad del trauma que presenciamos. Otras personas en el grupo incluían maestros y enfermeras y oficiales de policía que todos habían descubierto abuso y se sentían culpables de no haberlo visto antes. 2 meses después de que se ordenara la evaluación de competencia, los reportes regresaron diciendo que el padre era competente para el juicio. Ambos psiquiatras acordaron que entendía los cargos y podía ayudar en su propia defensa, aunque sus creencias sobre el entrenamiento fueran delirantes. El juez programó el juicio para 6 meses después para dar tiempo a ambos lados para prepararse. El fiscal me advirtió que tendría que testificar otra vez y revivir toda esa noche en la piscina frente a un jurado esta vez. 3 semanas después, Kirsten llamó para decirme que Lucía estaba comenzando lecciones de natación otra vez en el centro comunitario cerca de su hogar de acogida. El instructor se especializaba en trabajar con sobrevivientes de trauma y mantuvo a Lucía en la parte poco profunda donde sus pies siempre podían tocar el fondo. Lucía agarró el borde de la piscina con nudillos blancos esa primera lección mientras otros niños salpicaban alrededor de ella. El instructor nunca la presionó para soltar y solo se sentó junto a ella en el agua, hablando sobre delfines y tortugas marinas. Después de 4 sesiones, Lucía finalmente se empujó de la pared y flotó en su espalda por 3 segundos antes de agarrar el borde otra vez. Su mamá de acogida me envió un video de Lucía realmente riéndose cuando el instructor le mostró cómo hacer burbujas bajo el agua. Mientras tanto, Paula estaba trabajando con su terapeuta 2 veces por semana usando arte terapia, ya que todavía no hablaba mucho. La terapeuta me llamó después de una sesión donde Paula dibujó a toda su familia con crayones y marcadores. Dibujó a su papá como un monstruo negro enorme con ojos rojos y dientes afilados, sosteniéndola a ella y a Lucía bajo el agua. Su mamá no tenía cara para nada, solo piel en blanco donde deberían estar los ojos y la boca. La terapeuta explicó que esto mostraba que Paula entendía que su madre vio el abuso, pero eligió no protegerlas.
2 meses pasaron antes de que la madre terminara sus clases de crianza, ordenadas por la corte, y obtuviera permiso para visitas supervisadas. Las visitas pasaron en la Oficina de Servicios de Protección Infantil, con una trabajadora social observando todo a través de un espejo de 2 vías. Lucía corrió a abrazar a su mamá en esa primera visita, mientras Paula se escondió detrás de las piernas de su madre de acogida, y no quiso salir. La madre trajo libros para colorear y trató de hacer que Paula se sentara con ella, pero Paula solo movió la cabeza y se presionó más cerca de su mamá de acogida. El detective Lee me llamó una tarde mientras estaba enseñando una clase para darme una actualización sobre la investigación. El FBI había rastreado a cada miembro de ese foro en línea usando los videos que encontraron en la computadora del padre. 12 niños en 7 estados habían sido rescatados de situaciones similares de abuso de ahogamiento. 37 personas fueron arrestadas, incluyendo doctores y maestros, e incluso una enfermera pediátrica, que todos pensaron que ahogar niños era algún tipo de entrenamiento. El foro tenía más de 300 miembros compartiendo técnicas para sostener niños bajo el agua sin dejar marcas. Algunos padres drogaron a sus hijos como el padre de Lucía hizo, mientras otros usaron cinturones con peso o amarraron niños a escaleras. La víctima más joven que encontraron tenía solo 3 años, y la más vieja tenía 14. El detective Lee dijo que la revelación de Lucía salvó a todos esos niños porque sin sus palabras valientes, nunca habrían encontrado ese foro. 4 meses esperando el juicio, el padre trató de colgarse en su celda usando sábanas rotas. Los guardias lo encontraron durante una revisión rutinaria y lo cortaron antes de que perdiera la conciencia. Lo pusieron en vigilancia de suicidio con alguien revisando cada 15 minutos y le quitaron cualquier cosa que pudiera usar para lastimarse. Su abogado presentó papeles diciendo que esto probaba que su cliente estaba mentalmente enfermo y no debería ser juzgado, pero el juez lo rechazó inmediatamente. El fiscal llamó para advertirme que la defensa podría tratar de usar el intento de suicidio para simpatía durante el juicio. Alrededor de ese mismo tiempo, Lucía tuvo un gran avance del que su mamá de acogida me llamó para contarme. Se estaban preparando para dormir una noche, cuando Lucía, de repente, anunció que no quería ser una sirena más. Dijo que le gustaba respirar aire y no quería vivir bajo el agua, aunque pudiera hacer crecer una cola. Su mamá de acogida dijo que fue la primera vez que Lucía habló sobre el abuso como algo malo en lugar de entrenamiento especial. La fecha del juicio finalmente llegó 6 meses después de esa noche en la piscina. El juzgado estaba lleno de reporteros, ya que el caso había hecho noticias nacionales después de los arrestos del FBI. El fiscal dio su declaración de apertura, describiendo cómo el padre sistemáticamente torturó a sus hijos, ahogándolos repetidamente. Mostró fotos de las marcas de cuerda y moretones, y reprodujo un clip de uno de los videos donde se podía escuchar a Paula gritando bajo el agua. El abogado de la defensa alegó que el padre genuinamente creía que estaba ayudando a sus hijos basado en técnicas de entrenamiento militar mal guiadas. Dijo que no era abuso malicioso, sino un caso trágico de un veterano mentalmente enfermo que necesitaba ayuda, no prisión. En el segundo día, subí al estrado y testifiqué por 3 horas seguidas sobre esa noche en la piscina. El fiscal me hizo repetir las palabras exactas de Lucía sobre destellos y convertirse en una sirena real y transformarse después de 4 minutos. Me pidió que describiera encontrar los moretones bajo el corrector y las marcas de cuerda en los tobillos de Lucía. Expliqué cómo Lucía pensó que su hermano Diego se había mudado a casa de la abuela cuando realmente se había ahogado durante una de estas sesiones. El abogado de la defensa trató de hacer parecer que entendí mal la imaginación de una niña, pero me mantuve exactamente en lo que Lucía me dijo. Preguntó si tenía algún entrenamiento en psicología infantil o entrevistas forenses, y dije que no, pero reconocía abuso cuando lo veía. El jurado solo tomó 4 horas para deliberar antes de regresar con veredictos de culpable en cada cargo. El padre se sentó completamente inmóvil, sin mostrar emoción, como si todavía creyera que no había hecho nada malo. 2 semanas después, en la sentencia, el juez la llamó el peor caso de abuso infantil que había visto en 30 años en el banco. Sentenció al padre a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El abogado del padre inmediatamente presentó una apelación, pero todos sabían que no iría a ningún lado con toda esa evidencia. La sentencia de la madre pasó 3 semanas después en un juzgado lleno. Se paró ahí en un vestido negro, viéndose más pequeña de lo que recordaba de esa noche en la piscina. El juez leyó sus cargos mientras ella miraba sus manos dobladas en la mesa. Cuando dijo 5 años de libertad condicional y sesiones de terapia obligatorias 2 veces por semana, ella solo asintió. El fiscal explicó que había perdido todos los derechos parentales permanentemente, pero podía escribir cartas a Lucía y Paula. Su terapeuta decidiría cuándo las niñas estarían listas para leerlas.
La vi firmar los papeles, renunciando a sus hijas con una mano temblorosa. 6 meses pasaron antes de que la adopción fuera final. Los padres de acogida de Lucía y Paula me invitaron al juzgado para la ceremonia de firma. Las niñas usaron vestidos morados a juego y se tomaron de las manos todo el tiempo. Lucía sonrió cuando el juez preguntó si quería tomar el apellido de sus padres de acogida. Después de firmar todos los papeles, tuvieron una pequeña fiesta en su casa con pastel de chocolate y regalos. Lucía recibió gafas de natación nuevas y Paula recibió un set de pinturas. La mamá de acogida tomó fotos de todos juntos en el patio trasero. Lucía comenzó a nadar otra vez ese otoño en un equipo real en el YMCA. Estaba asustada al principio y no pondría su cara en el agua por las primeras 2 prácticas. El entrenador fue paciente y la dejó usar un chaleco salvavidas incluso en la parte poco profunda. Para noviembre, estaba nadando estilo libre a través de toda la piscina sin parar. En su primera competencia en diciembre, llegó en tercer lugar en los 25 metros libres. Durmió con esa cinta amarilla bajo su almohada por un mes. Sus nuevos padres la enmarcaron y la colgaron en su cuarto junto a sus fotos de la escuela. Paula tardó más en acercarse al agua otra vez. Su terapeuta comenzó con solo dejarla jugar con vasos de agua y barcos de juguete. Luego se movieron a poner sus pies en una piscina para gatitos mientras se sentaba en el borde. Tomó 4 meses antes de que entrara en una bañera con juguetes en lugar de tomar duchas. Todavía prefería duchas rápidas, pero no estaba congelada de miedo más cuando veía agua. Un día, incluso pidió ir a la playa para construir castillos de arena. La carta de Lucía llegó a la piscina en febrero, casi un año después de esa noche. Había dibujado el sobre ella misma con marcadores y le puso 3 estampillas, aunque solo necesitaba una. Adentro había una pieza doblada de papel de cuaderno con su escritura cuidadosa. Gracias por salvarme a mí y a Paula del juego de sirenas, decía en la parte de arriba. Dibujó una imagen de nosotros en la piscina, pero esta vez ambos estábamos parados en la cubierta sonriendo. Se había dibujado sosteniendo una cinta de natación, y Paula estaba ahí también con una gran sonrisa. En la parte de abajo escribió, «Me gusta respirar aire ahora», con una cara feliz. La familia tuvo un memorial para Diego, en lo que habría sido su 10º cumpleaños. Lucía y Paula escogieron globos azules y verdes en la tienda de fiestas porque esos eran sus colores favoritos. Escribieron mensajes en pedazos de papel y los amarraron a las cuerdas de los globos. El de Lucía decía, «Siento que hayas tenido que transformarte sin nosotros». Y Paula dibujó una imagen de 3 niños jugando juntos. Soltaron los globos en un parque cerca de su nueva casa mientras sus padres adoptivos los sostuvieron. Los globos flotaron hasta que fueron solo pequeños puntos en el cielo. 2 años después de esa noche en la piscina, la terapeuta de Lucía llamó para contarme sobre una conferencia. Lucía quería hablar en un evento de seguridad infantil sobre reconocer abuso. Tenía 11 años ahora y había estado trabajando en su discurso por semanas. Me senté en la fila de atrás y la vi caminar hacia el micrófono. Tuvo que pararse en una caja para alcanzarlo apropiadamente. Le contó a un cuarto lleno de adultos sobre el juego de sirenas sin llorar ni una vez. Explicó cómo pensó que ahogarse era normal, porque su papá lo dijo. Dijo que otros niños necesitaban saber que los padres reales no te lastiman por práctica. Cuando terminó, todos se levantaron y aplaudieron por mucho tiempo. Paula cumplió 7 años esa primavera, la misma edad que tenía Lucía cuando la conocí. Sus padres la apuntaron para lecciones de natación en la misma piscina donde trabajaba. No era su maestra, pero observé desde la ventana de la oficina. Saltó en la parte poco profunda y fue bajo el agua por solo un segundo antes de volver a salir. Estaba riendo y salpicando con los otros niños en su clase. Cuando la maestra dijo que probaran la parte profunda, Paula nadó ahí sin dudar. Salió rápidamente, eligiendo emerger cuando quería en lugar de contar o esperar. Sus padres lo estaban grabando en sus teléfonos y vitoreando desde las gradas. Fue entonces cuando supe que realmente estarían bien. Gracias por quedarse conmigo a través de todo esto. Definitivamente ha sido un viaje que vale la pena compartir. Hasta que nos volvamos a encontrar, gente. Si llegaron al final, dejen un comentario.